Sí que mientras van acomodándose y como la presentación de las personas que ahora me acompañan va a ser muy rápida porque todos les conocemos en buena medida, sí que me gustaría aprovechar este momento de impasse para hacer una pequeña reflexión sobre esta segunda mesa, ¿no? Quizá no represente la realidad sindical vasca, pero desde luego esta mesa lo que representa es la realidad del Consejo General de Osalan. Quisiera ir por delante diciendo que se ha invitado a todos los sindicatos mayoritarios, tal como marca la ley, o sea, mayoritarios en Euskadi, y tanto ELA como LAB han decidido declinar la invitación o han declinado su presencia a esta mesa. Por lo cual, y entendiendo que la situación actual de la siniestralidad no permite poses y no permite jugar a mirarnos en el espejo, lo que hemos decidido es hacer la mesa con quienes han querido participar y con quienes han querido estar aquí entre nosotros. Yo considero que es una reflexión justa y necesaria para quienes están aquí hoy en día y también justa y necesaria para situar y contextualizar las ausencias a esta mesa. Simplemente yo creo que no hace falta hacer un recorrido muy largo. Jon Bilbao, viejo conocido, yo creo, de todo el mundo, en representación de Confebask, que es la Confederación Patronal Vasca, de las patronales vascas. Jesús García del Cos, responsable del Gabinete de Seguridad y Salud de la Unión General de Trabajadores en Euskadi, y Alfonso Ríos, responsable de Seguridad y Salud de las Comisiones Obreras de Euskadi. Simplemente, si os parece, y por hacerlo ágil y rápido, os voy a dar una pequeña turno de palabra de aproximadamente 20 minutos a cada uno de vosotros y luego, si os parece, pues hacemos alguna pregunta un poco más para matizado. Y en el supuesto utópico de que nos quede algo de tiempo, si el público quisiera hacer alguna pregunta y si los intervinientes tienen a bien, pues dejar esos 2 minutitos de más para que luego se haga una pequeña ronda de preguntas, pues estaría bien, ¿no? Sin más, si os parece, por seguir un poco el orden, empezamos con Jon Bilbao de Confebask y luego pues seguimos con Comisiones Obreras y UGT. Luego las preguntas las hacemos en el orden inverso y así pues cada uno tiene un poco su parte de tiempo. Sin más, Jon, la palabra es tuya. Gracias, Alberto. Arratsalde on a todos y gracias, Osalan, por la invitación y la oportunidad de comentar el título de la mesa, que es el rol de los agentes sociales. Se nos ha hecho un repaso minucioso de cuál es la situación en la empresa concreta, qué obligaciones tiene el trabajador, qué obligaciones tiene el empresario, el servicio ajeno de prevención, etcétera. La idea, al menos de mi intervención, no es tanto centrarme en qué pasa en la empresa concreta, sino qué papel tenemos las organizaciones empresariales como tal. Entonces, organizaciones empresariales, la mía en concreto, Confebask, la Confederación de Empresarios Vascos, está en Osalan desde 1993, desde su mismísima fundación. Entonces, mi idea era compartir con ustedes, pues 3 cosas. Básicamente, ¿en qué bases nos hemos apoyado como organización empresarial para desarrollar nuestro trabajo durante estos 25 años? Más o menos, ¿qué resultados hemos obtenido? Y tercero, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos como organizaciones empresariales? ¿De acuerdo? Primer punto, ¿en qué bases nos hemos apoyado? Pues he conseguido enumerar 10 bases, un decálogo, 3 más generales, 7 más específicas. Más generales, las bases de nuestra propia concepción de la prevención de riesgos desde una organización empresarial. La primera, que la prevención de riesgos es un imperativo ético, para empezar y casi para acabar. Cualquier empresario que pone una empresa, nosotros como organización apoyamos eso, cualquier empresario que ponga una empresa tiene que velar porque la gente que trabaja con él trabaje con seguridad y garantizando su salud, evidentemente. Y por eso asumimos plenamente y sin ningún resquicio que la responsabilidad empresarial en materia de prevención de riesgos, eso no se discute. Primera base. Segunda base, la responsabilidad que asumimos sin discutir. Les recuerdo que responsabilidad viene de respuesta. Responsable es el que responde de lo que ha pasado, pero no necesariamente es el causante. Responsabilidad y causalidad son cosas distintas.
está meridianamente claro, decía como imperativo ético y evidentemente como imperativo legal, que la responsabilidad es el empresario. Si hay un accidente, responde el empresario. Ahora, el causante puede ser el propio empresario, por lo que hace, por lo que no hace, el trabajador, la fatalidad, etc. Si queremos progresar en la prevención de riesgos, dado que la responsabilidad está clara, donde tenemos que trabajar es en la causalidad. Segundo aspecto. Tercero, la influencia de la percepción social del riesgo y de la seguridad. Es decir, las empresas no son distintas de lo que pasa en la sociedad. Dependiendo de la concepción que en la propia sociedad tengamos del riesgo y de la seguridad, eso lo trasladaremos a la empresa. No es muy natural que conduzcamos como locos y luego cuando lleguemos a la empresa nos convirtamos en un adalid de la seguridad. La percepción social de la seguridad es muy importante porque va a tener un reflejo inmediato en las empresas. Si vamos a planteamientos más específicos, la cuarta base es que la clave ética que les decía al principio no es incompatible con la clave de competitividad. Nosotros desde Confebask siempre hemos defendido una ligazón muy estrecha entre prevención de riesgos laborales y competitividad. Por una cosa muy sencilla, no concebimos una buena empresa que no tenga una buena prevención de riesgos, por definición. Y esa ligazón de la prevención de riesgos con la competitividad a veces lo hemos ligado a la calidad, a veces lo hemos ligado a los sistemas de gestión avanzada y a veces, ahora, en estos momentos, lo estamos ligando a nuevos modelos de gestión de personas, a nuevos modelos de relaciones laborales en entornos 4.0. Volveré a esto al final, porque es importante. Quinto, nosotros hemos planteado nuestra actuación en la prevención de riesgos laborales planteándolo a las organizaciones sindicales como un ámbito de interés común. Si discutimos de salarios podemos tener intereses contrapuestos. Si hablamos de seguridad y salud de las personas, difícilmente. Luego, siempre hemos planteado de cara a las organizaciones empresariales que la prevención de riesgos es un ámbito de colaboración, no de confrontación. Lo mismo con la sexta base, lo mismo que en nuestra actuación con las administraciones. Nosotros tenemos la suerte de contar con una administración cercana, receptiva, y hemos tenido durante estos 25 años una colaboración intensísima, de manera que durante todo este tiempo organizaciones sindicales, al menos las que han querido, organizaciones empresariales y administraciones públicas, hemos trabajado bien y mucho y seguimos haciéndolo. Sexta base, intentamos trabajar sobre bases estadísticas serias, desbrozando agrupaciones que a veces nos confunden. Nosotros siempre hemos llamado la atención a esa suma que a veces hacemos con la accidentabilidad entre un accidente traumático, un accidente cardiovascular, un accidente in itinere, y los metemos todos en la misma bolsa, como si tuvieran la misma causa, como si unos y otros se pudieran acometer de la misma manera, ¿no? Como octava base, hemos intentado conocer la realidad de la siniestralidad y los factores que la determinan para actuar sobre esas bases en concreto, identificando tipos de actividad, identificando sectores problemáticos, evaluando con datos factores que a veces tienen mucha notoriedad, pero, bueno, relativa incidencia. Estoy hablando de tema clásico de debate, temporalidad, subcontratación. Por otro lado, llamando la atención sobre otras cuestiones que tienen muchísima importancia y pasan más desapercibidas, como es, por ejemplo, la edad, la accidentabilidad, sube con la edad, no baja, sube. O el género, indefectiblemente, seguramente el factor más clave. Las mujeres tienen infinitamente menos accidentes que los hombres, en las empresas, en casa y conduciendo, en todas partes. Identificando factores que no conocemos y que no tenemos explicación. Por ejemplo, hay una mayor accidentabilidad los lunes y menor los viernes. Va bajando durante la semana. Podría pensarse lo contrario, ¿verdad? Pues no, y no sabemos por qué. No nos cerramos, novena base, no nos cerramos a la evidencia. Somos conscientes del contraste que hay entre los depuradísimos sistemas de prevención de riesgos que tienen empresas importantes, empresas de cierta dimensión, con la realidad de las pymes. Somos conscientes también de que avanzamos más en accidentes de lo que hemos avanzado en enfermedades profesionales. Y finalmente, la última base de nuestra actuación
ha sido depurar nuestras propias formas de hacer. Empezamos haciendo, digamos, una difusión, una concienciación general del estilo que se nos ha hablado. Antes hacia los empresarios, tenéis estas obligaciones, podéis hacer estas cosas y tal cual, y nos hemos hinchado a hacer guías de contratación de servicios ajenos de prevención, guías de drogodependencias, guías de acogida, montones de cosas. Pero de unos años aquí nos hemos dado cuenta de un contraste muy importante. Riesgos hay infinitos. Pero saben ustedes, la gente se muere por 4 cosas. O se cae, o se aplasta, o se electrocuta, o se le atropellan. 4 cosas. Accidentes infinitos, o sea, riesgos infinitos, accidentes súper concentrados. Luego, de un tiempo a esta parte, hacemos un esfuerzo porque nuestra actividad se centre en aquellos riesgos concretos que mayor accidentabilidad tienen. Y además, la proporción es enorme, ¿no? ¿Qué resultados hemos obtenido? Bueno, pues no malos. Desde luego, si cogemos una cierta perspectiva, estoy hablando de lo que va de siglo, por ejemplo, cogemos del año 2000 aquí, al año pasado, que tenemos los datos cerrados, hemos pasado de tener en el 2000 85 accidentes mortales a tener en 2017 25. De 471 accidentes graves a tener 161. Y de tener 50.000 accidentes leves a tener 29.000 y pico. La disminución es brutal, ¿eh? Estamos hablando de disminuciones del 70%, del 65% en casos de los graves, del 41% en casos de los leves. Soy consciente que estoy hablando de números absolutos. Si cogiéramos el índice de incidencia, el número de accidentes por cada 1.000 trabajadores, lo que hace que sea independiente del número de personas que estén trabajando, veríamos que el índice de incidencia ha bajado de 77 y pico accidentes por cada 1.000 trabajadores a 38,22. Es la mitad, ¿eh? Es la mitad. Entonces, la mejora existe. Y esa mejora, déjenme que les diga, no es casual, no puede ser casual una disminución de esta envergadura, ¿no? Esto es fruto del trabajo de las empresas, de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones empresariales y de la administración. Si no, no se puede conseguir estas cifras. Y permítanme que les diga que no es autocomplacencia. Es simplemente la constatación que aquello que se hace rinde, ¿eh? Y eso anima, eso anima. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera el futuro? Bueno, el futuro yo creo que presenta frenos y palancas. Frenos, pues básicamente 2. Fundamentalmente el freno legal. Seguimos teniendo una legislación enormemente prolija, que tiene en la cabeza el legislador cuando hace su ley de prevención de riesgos laborales una gran empresa de carácter industrial. Lo que hace que el 80% de las empresas españolas que ni tienen ni van a tener jamás un accidente de trabajo tengan que cumplimentar todo un montón de papelería pensada para un supuesto que no es el suyo. Lo que burocratiza extraordinariamente la acción preventiva y hace, como se nos decía en la ponencia original, hace que al final el objeto sea cumplir con los requerimientos burocráticos más que prevenir los riesgos laborales. Es una legislación, además, que está pensada más, lo decía al principio, ¿no? Tiene un carácter más prestacional que preventivo. Le preocupa determinar quién paga, ¿eh? No cómo se evitan los accidentes. Y luego también en relación con lo que he dicho antes, es una legislación extraordinariamente generalista. Es decir, considera que todos los riesgos son equiparables, que todos tienen que protegerse igual, pero sin embargo la realidad lo que nos dice es que de esa manera lo que hacemos es, desconcentrarnos de allí donde se concentra la accidentabilidad. Y también tenemos, digamos, frenos relacionales. Colaboramos con las organizaciones sindicales menos de lo que debiéramos. Nuestra propia tradición, de unos a otros, una fuerte tradición adversarial, nos dificulta la colaboración. Aunque, no obstante, los que estamos aquí hemos logrado acuerdos muy importantes a lo largo de los años que van desde acuerdos de formación de delegados a programas específicos de caídas en altura en la construcción, a un montón de acuerdos, y tenemos abierta en estos momentos una mesa de diálogo social en la que la siniestralidad va a tener un papel muy, muy relevante.
Yo creo que hay elementos de optimismo de cara al futuro, además. ¿Cuáles son los elementos? Fundamentalmente se me ocurren tres. Uno, el aumento de la cultura social de la seguridad y la salud. Y eso lo notamos en las empresas, en los jóvenes. Los mayores tendemos a ser mucho más descuidados de lo que son las generaciones jóvenes. Para nosotros, cuando éramos jóvenes, la percepción del riesgo, lo que nos llevaba al riesgo no es evitarlo, sino afrontarlo, ¿no? Eso era lo que se suponía que un hombre tenía que hacer ante el riesgo, afrontarlo, no evitarlo. Las generaciones jóvenes ya no están en eso, y eso se está notando en las empresas. Segundo, lo mencionaba antes de refilón, según la mujer se está incorporando en las empresas, los niveles de siniestralidad bajan enormemente, enormemente. Y el tercer elemento de optimismo es esto que llamamos, aquí la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, esta eclosión tecnológica junto con la globalización. ¿Y sabéis por qué? Porque gestionar la eclosión tecnológica en un entorno global, que es lo que tienen que hacer las empresas ahora, es muy difícil. Y eso requiere sistemas de gestión avanzada, eso requiere modelos de colaboración y de gestión de personas más colaborativas. Y esos sistemas de gestión avanzados, esos sistemas de colaborativos, siempre redundan en una mejor prevención de riesgos. Siempre. Y luego yo estoy convencido que las tecnologías nos van a ayudar. La robótica nos va a quitar de muchísimos trabajos que podrán ser muy románticos, pero seguramente en poco tiempo ya nadie tendrá que bajar 4 kilómetros debajo tierra para escarbar carbón o lo que sea, y la robótica colaborativa, esa que nosotros utilizamos en los trabajos, nos va a quitar cantidad de esfuerzos, de riesgos, etc. Crearán los suyos propios, desde luego, pero seguramente serán infinitamente menores que los que tenemos ahora, ¿no? Por no hablar de esa combinación de Internet of Things, del Big Data, de la inteligencia artificial, que nos va a permitir conocer mucho mejor la realidad de la siniestralidad y quizá hasta resolver el enigma de los lunes, entre paréntesis. Pero bueno, por dar el último paso, porque como organización empresarial queremos ser ambiciosos y estar dando un paso más, ¿no? Porque el futuro nos da la impresión que va más allá de los accidentes, que va más allá de las enfermedades profesionales, ¿no? Los nuevos planteamientos preventivos, lo decía al principio cuando les llamaba la atención a esto, se vinculan cada vez más a los nuevos modelos de gestión de personas, a los nuevos modelos de relaciones laborales. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la complejidad de la gestión de empresas cada vez más tecnológicas, cada vez más globales, requiere personas cada vez más cualificadas. Y a las personas cualificadas el ordeno y mando no funciona. No funciona. Personas cualificadas lo que necesitan es participar, implicarse, adaptarse. Y eso requiere entornos evidentemente seguros y entornos sanos. Y entornos sanos nos lleva a empresas que sean no solo sanas, sino el siguiente paso, no solo seguras, que sean saludables, para que esta gente con otros niveles, con otro nivel de participación, con otro nivel de implicación, encuentre un entorno en el que se pueda desarrollar. De manera que empresas no solo seguras, no solo sanas, sino también saludables, se empiezan a constituir como un elemento clave para garantizar la presencia de personas cualificadas ahí y, en consecuencia, la competitividad de la propia empresa. Hoy en día, las empresas vascas no están otra cosa que asustándose de la falta de personas con la cualificación que requieren para incorporarlas a sus procesos productivos. Pero claro, si queremos atraer talento, si lo queremos retener, lo primero que tenemos que garantizar, no ya que la empresa sea segura, por supuesto, que sea más que eso, que sea saludable. O sea que partimos de la prevención de riesgos, pero al final acabamos en la competitividad, acabamos en la atracción de talentos, ¿no? Y en eso estamos. Y con esto ya acabo. Concretamente, en estos momentos estamos desarrollando un programa concreto, que llamamos Segurmanía, un programa que nos ayuda Osalan,
que por cierto nos han propuesto para unos cuantos premios en el ámbito nacional y que promueve entre las personas que están en una empresa, promueve conductas seguras, más allá de dispositivos, de tal, conductas seguras. Y la idea es hacerlo evolucionar no hacia conductas seguras solo, sino hacia conductas saludables. Y con esto acabo, esto no es fácil. Estamos empezando, estamos abriendo camino, pero eso es lo que nos toca hacer como, lo entendemos así, como organización empresarial, no como empresa concreta, sino como organización empresarial. Lo que nos toca es abrir caminos, enseñar a nuestros asociados hacia dónde van las dinámicas de la prevención de riesgos. Muchas gracias.